Bien, entonces continuando con la clase, ya volviendo del break, vuelvo a compartir el Power para hablar un poco sobre el manejo y las medidas especiales que debemos tener con los recién nacidos que presentan este tipo de defectos. Bien, tenemos el parto y la interrupción del embarazo debe, según las recomendaciones, situarse dentro de la semana 38 y 39 de gestación. Y como ya les mencioné, es muy importante que se desarrolle esta coordinación en centros de alta complejidad que estén capacitados para manejar un alto volumen de pacientes y que cuenten con ventilación. Uno, con ventilación mecánica convencional de alta frecuencia, óxido nítrico y además sumamente importante que cuenten con un equipo médico capacitado para este tipo de pacientes y además existir, y además de existir una coordinación con un centro de salud que cuente con la membrana extracorpórea, ya que cuente con oxigenación con membrana extracorpórea, que es el ECMO, que ya vimos en qué consiste. Otro punto importante acá es la intubación endotraqueal inmediata, que es lo que se recomienda. La ventilación con mascarilla, ya sea por ambú, que es la bolsa autoinflable, o por reanimador con pieza en T, no se recomienda que en este tipo de pacientes se haga con mascarilla debido a lo siguiente, porque el aire, el volumen de aire puede distender el estómago e incluso el intestino. Entonces, al tener esta distensión por aire, vamos ahí a provocar un empeoramiento en la función pulmonar de ese paciente, ¿ya? Por eso es sumamente importante tener en cuenta que inmediatamente cuando nace y comienza ya a presentar esta insuficiencia respiratoria, es importante tomar en cuenta que la intubación endotraqueal es inmediata. También se recomienda la sedación precoz. Y la sedación precoz en los recién nacidos, ya, en realidad la sedación se hace con medicamentos como por ejemplo el fentanil o la morfina, ya. Eh, esta sedación se hace, digamos, para disminuir la resistencia que pueda presentar este recién nacido, ya, y en realidad es una sedación suave, eh, y así también disminuir el riesgo de provocar una sobredistensión pulmonar y también provocar, digamos, una disminución de un volumen total que se aplique en la ventilación para no perjudicar más a este recién nacido. Otro punto importante que está acá descrito es el uso de sonda nasogástrica de doble lumen de aspiración continua, ¿ya? Ahora, esta aspiración continua debe ser de forma suave, ¿ya? Y se recomienda el uso de esta sonda de aspiración. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, Carla Galleguillos, por qué cree usted que se recomienda el uso de la sonda nasogástrica de doble lumen de aspiración continua? Carla. Estoy en un manejo en recién nacido inmediato, ¿ah? ¿Ya? Carla, su respuesta es, no lo sé, profe. ¿Alguien quiere aportar una respuesta, digamos, para poder llegar a un consenso entre todos? ¿Por qué creen ustedes, tomando en cuenta todos los temas que hemos revisado anteriormente, que para este tipo de pacientes se necesita una sonda nasogástrica de doble lumen de aspiración continua, que es lo que se recomienda? ¿Por qué creen ustedes? Daniel Arismendi. Daniel Arismendi, ¿está? A ver, creo que me habló por el chat.
Ya, Daniel Arismendi, ¿por qué cree usted que se recomienda una una sonda de aspiración nasogástrica continua, ya de aspiración continua, en estos recién nacidos? Y también le voy a preguntar, para llegar a un consenso y que todos podamos participar, a Catalina Herrera. Catalina Herrera, por favor, encienda su micrófono. Y Daniel Arismendi, ¿por qué creen ustedes que se realiza el uso de sonda nasogástrica de doble lumen de aspiración continua? ¿Por qué se recomienda esto en estos pacientes? Catalina Herrera está, porque yo la veo conectada. Bien, las respuestas que tengo en el chat es de María Paz Reyes, que dice, profe, quizás para quitar el volumen del estómago. Laura Alvarado también dice, profe, podría ser para ayudar a liberar el oxígeno del estómago y que este no se distienda. Constanza Escobar dice, para evitar sobredistender aún más y eliminar el aire que pueda quedar en la cavidad. Javiera Tapia dice, también eliminar secreciones. ¿Ya? Entonces, mediante todas estas respuestas que ustedes me dieron, podemos llegar a una respuesta concreta, que como dice Javiera Tapia, una parte es para eliminar secreciones, y como dice Constanza, Laura, ¿ya? Y déjenme ver quién más escribió arriba, y María Paz Reyes, es para evitar la sobredistensión de aire dentro del estómago, ¿ya? Entonces, de esta forma, al tener un recién nacido, ¿cierto?, que está con estas características, con este tipo de defectos, evitamos una sobredistensión del estómago y del intestino para que de esa forma no perjudique la función pulmonar, no perjudique aún más, porque recuerden ustedes que tenemos acá un hipodesarrollo pulmonar, ¿ya? Así que muy bien, muy bien. Todas esas, digamos, todas esas respuestas, digamos, están bien, pero la respuesta completa sería la que yo acabo de mencionar. Bien, Catalina Herrera, le pregunté, no respondió tampoco por chat, así que no sé si está presente o no, la voy a dejar ausente de esta clase. Profe, disculpe, que justo me llamó mi mamá por teléfono. Disculpe. Ah, ya. Bueno. Ok. Listo, entonces continúo con lo que estaba exponiendo con respecto al manejo y las medidas generales, perdón. Bien, tenemos acá también el uso de surfactante. Ya también se recomienda el uso de surfactante, pero a pesar de que no existe una evidencia importante que recomiende o que apoye el uso, ya se considera utilizar el surfactante sobre todo en los recién nacidos que sean prematuros. ¿Ya? Si a esta condición de una hernia diafragmática congénita le sumamos la prematurez, es importante la utilización de surfactante. Y por último, las siglas que dejé abajo, que es ventilación mecánica convencional versus ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que tiene que ver netamente con el manejo respiratorio, con el manejo ventilatorio de un paciente que ya está hospitalizado. Con respecto a la ventilación mecánica convencional, ya se utiliza ahí, dentro de lo que les puedo destacar, las presiones muy limitadas, para de esta forma no provocar una ruptura alveolar o un trauma por un gran volumen, ¿ya? Cuando hablo de ventilación mecánica convencional, se refiere netamente a que la respiración de este paciente está ayudada por un ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, eso se denomina ventilación mecánica convencional. A su vez, aquí yo puedo regular las presiones, puedo regular la frecuencia respiratoria, porque en el fondo este respirador mecánico artificial está ayudando al paciente a mantener una estabilidad respiratoria y una correcta oxigenación. Versus BAFO, que es lo que dice ahí, que la sigla se refiere a ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que netamente
se refiere a que se aporta una presión, digamos, regulada, pero con una frecuencia respiratoria superior, superlativas, es el término, donde estamos hablando de una frecuencia importante, mucho más allá de lo que ustedes, digamos, puedan pensar de una frecuencia normal en el recién nacido. De hecho, esta frecuencia oscilatoria netamente se da sobre todo cuando hay un desarrollo alveolar disminuido, en donde entra poca cantidad de aire en términos simples, pero en oscilaciones mucho más frecuentes. Eso, a su vez, otorga una ventilación en el recién nacido sin lograr distender en la totalidad ese alveolo. Esta ventilación de alta frecuencia oscilatoria, ¿ya?, se deja principalmente en los cuadros más graves de esta hipoplasia pulmonar severa, llamémoslo así. Por lo tanto, cuando tengo un recién nacido con hernia diafragmática congénita, donde la hipoplasia es sumamente importante, ¿ya?, donde ya es severa y tengo poca unidad estructural alveolar para poder oxigenar y para poder tener ese intercambio gaseoso, se recomienda utilizar la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, ¿ya?, para que esa área de intercambio gaseoso se pueda aprovechar al máximo, a diferencia de la ventilación mecánica convencional. Ahora, si no tengo un grado de hipoplasia pulmonar severa, sino de un grado de hipoplasia pulmonar pero moderada, ya puedo ocupar la ventilación mecánica convencional, que se recomienda para estos casos, ya, ojo, cuando no es severa, para de esa forma poder mantener reguladas las presiones y así también disminuir el riesgo de un trauma por volumen de aire que se aporta a este recién nacido. Este manejo Profe, es mucho más complejo. Este manejo tiene que ver netamente con la hospitalización de cuidados intensivos en el recién nacido, pero lo que yo quiero que ustedes se queden con el concepto de qué es ventilación mecánica y qué es ventilación de alta frecuencia oscilatoria, en donde hagan la diferencia de que la alta frecuencia oscilatoria se va a dar o se está recomendada para los casos de hipoplasia pulmonar severa, frente a la ventilación mecánica convencional que está dada para los otros casos de hipoplasia y de manejo de hernia diafragmática congénita. ¿Alguien me dijo, profe? yo quería saber cuánta es la presión que se utiliza para ventilar tanto en la ventilación mecánica y a la ventilación de alta frecuencia. Cuando hablamos de presión nos referimos al PIB, que es lo máximo. Lo que se recomienda es que ojalá sea menos de 20 centímetros de agua el PIB máximo, menos de 20, pero ahí el PEP, que es el aire residual, lo vamos a bajar un poquito y generalmente se deja a 4 centímetros de agua. Incluso en algunos pacientes se puede bajar hasta 2 centímetros de agua. Entonces, esa es la presión que se va a, a otorgar en una ventilación mecánica convencional. Sin embargo, en la ventilación mecánica de alto flujo, ahí lo que necesito hacer es otorgar una presión, un PIB en un promedio de 20 y mantenerlo así, pero con una alta frecuencia. O sea, que respire muchas más veces por minuto, que respire más veces incluso por segundo, ¿ya? Por eso se llama alta frecuencia oscilatoria. Ya, profe, gracias. Ahora, lo que es importante y que deben saber ustedes acá, porque si ya vamos a andar un poquito en ventilación mecánica, es que todos estos parámetros que yo voy a fijar en un momento, que yo voy a setear en el ventilador en un momento, están o van a ser definidos posteriormente por los parámetros sanguíneos que yo tenga de este paciente, porque tengo que tomar de manera periódica, ¿cierto?, exámenes sanguíneos, parámetros sanguíneos para que me permitan a mí tener un resultado cuantitativo de, por ejemplo, cuánto es la hipercapnia que está presentando ese paciente, cuál es el pH que está presentando ese paciente, y mediante eso lograr setear las presiones, lograr setear el tiempo inspiratorio y lograr setear también la frecuencia respiratoria que va a tener ese paciente, ¿ya? Si bien estos valores se fijan en un comienzo con lo que le estoy otorgando yo ahora, pero posteriormente pueden haber cambios dependiendo
cuál es el resultado de los parámetros que va a tener ese recién nacido, ¿ya? ¿Se logra entender o no? Un poco. ¿O está muy complicado? Chicas, ¿están? ¿Se entiende? ¿Se entiende el paso a paso Sí, se de entiende. las medidas espaciales? Ya. Bien. Bien, y por último, es importante que se queden ustedes con este enunciado, ya que debe existir una coordinación plena con los recién nacidos que presentan la hernia diafragmática congénita, ya que deben nacer en unidades de alta complejidad y que estén experimentadas en el manejo de esta patología, que cuenten con los equipos necesarios y también, sumamente importante, que cuenten con el personal profesional capacitado para esto, ¿ya? Capacitado desde la atención inmediata, desde el manejo de atención inmediata hasta la posterior hospitalización del paciente. Porque tomen en cuenta ustedes que se hospitaliza un paciente con hernia diafragmática congénita, donde se va a lograr la estabilidad respiratoria y hemodinámica, tomando en cuenta estos parámetros que estoy mencionando y la severidad de la hipoplasia pulmonar, acompañada con la hipertensión pulmonar importante que va a presentar en conjunto con este cuadro, para lograr una estabilidad del paciente, entre comillas, para posterior tener una resolución quirúrgica, ¿ya? Si no logramos la estabilidad del paciente, no podemos tener una resolución quirúrgica en ese recién nacido, ¿ya? Por lo tanto, para llegar a la corrección quirúrgica debemos lograr la estabilidad desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio, ¿ya? Ahora, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente, que esta resolución quirúrgica, digamos, dependiendo de la severidad del paciente y los índices que ya evaluamos, de acuerdo al pronóstico de sobrevida, cuando estamos mencionando, por ejemplo, el índice LHR o el porcentaje predictivo del volumen pulmonar, ya teniendo eso para poder situarme en un pronóstico que va a tener ese paciente, nosotros podemos lograr en un tiempo determinado la estabilidad, ya que la resolución quirúrgica no está condicionada de manera urgente en este paciente. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos estabilizado, este paciente, este neonato, este recién nacido simplemente puede morir durante la resolución de este defecto. Por lo tanto, el tratamiento, la corrección de este defecto congénito va a ser quirúrgico, ¿ya? Al igual que los otros defectos que vimos de resolución quirúrgica, como por ejemplo, los defectos, digamos, del cierre del tubo neural o de la pared abdominal, ¿ya? Así que es importante tomar en cuenta esto siempre. Y después de esto, del tratamiento quirúrgico, el paciente debe tener un seguimiento porque hay que ver cómo logra adaptarse después de este tratamiento, después de esta resolución, ¿ya? Acá entran puntos sumamente importantes donde también debemos lograr tener estable un recién nacido para que pueda tolerar la anestesia, ¿ya? Y también para que pueda tolerar hemodinámicamente todo lo que conlleva una resolución quirúrgica, ¿ya? Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Hay dudas o no hay dudas? Ya, alguien me habló por el chat que déjenme revisar tres. Constanza dice, no, profe. Constanza Escobar dice, no, profe. Y Constanza González dice, no, profe. Y Pelusa dice, por ahora, no, profe. Bien, chicas, yo les voy a compartir ahora un video de un caso real de hernia diafragmática congénita. Por favor, quiero que coloquen mucha atención. Ojalá puedan, si están haciendo otra cosa, sitúense solamente en el video que van a ver, ¿ya? Déjenme revisar acá mientras comparto la pantalla. Denme un minuto, que estoy casi. Bien. Les voy a compartir ahora la pantalla para que ustedes puedan ver. Les menciono que lo que van a ver ustedes ahora es el caso de un recién nacido que se llama Francisca, ¿ya?
y que tenía este defecto de hernia diafragmática congénita. Se logra ver la pantalla, ¿cierto? Aún no coloco play, pero se logra ver. Sí, profe, sí se alcanza a ver. Ya. Ahora vamos. Fue el 13 de marzo del 2013 que nos enteramos que yo estaba embarazada. El médico que estaba haciendo la ecografía vio que había algo que no le cerraba. Nos dijo, miren chicos, acá hay algo que no está bien. Se llevó el caso en forma multidisciplinaria con todo el equipo de médicos. Se decidió al final cuándo tenía que nacer la beba y después se coordinó un continuo desde el cuidado prenatal hasta el cuidado, digamos, neonatal y pediátrico. Se llama hernia diafragmática congénita. En ese caso de la malformación, el diafragma no se termina de desarrollar, entonces todo lo que es el aparato digestivo, todos los órganos pasan al tórax, queda como una abertura en el diafragma y no le deja lugar, espacio a los pulmones para que se desarrollen. El bebé puede llegar a necesitar asistencia respiratoria extracorpórea. Es mediante un equipo que se llama ECMO. Un largo periodo ella estuvo intercambiando entre respiradores de alta frecuencia y baja frecuencia hasta que se iba acomodando, ¿no? El día 11 de haber nacido se decide la operación. Generalmente uno con un bebé, alzarlo, tocarlo, es lo primero que a uno le sale. Y nos costó muchísimo. Digamos, como personas que iban, miraban y se iban. Bueno, después viene la segunda operación, que sale todo bien. Y Francisca empieza a mejorar. Y lo que pasó fue que 2 días más tarde empezó a estar peor. Bueno, y ahí se decide conectarla al ECMO. Pasaron esas horas, volvimos al hospital y nos dijeron que la conexión había salido bien. Se pudo hacer la conexión veno-venoso, con lo cual ella no había perdido ninguna de las arterias. Entramos a verla y la situación, el panorama era impresionante. La cantidad de cañitos, sangre pasaba por todos lados. Un día estaba en 60% de oxigenación, no había forma de levantarla. Yo me acuerdo que me quedé esa noche en el hospital hasta las 2, 3 de la mañana y en eso vi atrás del guardia que había un cartel muy grande que tenía nombres. El hospital agradece todos los aportes que hacen amigos del hospital, empresas, pacientes, fundaciones, que habían aportado para que todo eso existiera, para que estuvieran todos esos aparatos ahí. Y ahí me di cuenta que esos apellidos que estaban ahí pasaban a ser los héroes para que Francisca pudiera salir. Y cuando termino de leer, sale María del Carmen, una de las enfermeras, y me dice, papá, andate tranquilo que ya está en 86. Nos queda solamente agradecer a toda la gente del hospital, a los médicos, las enfermeras, a la gente que limpia, a la gente del bar, y en especial a toda la gente que aportó para que este equipo estuviera ahí listo para que ella lo pudiera usar. Vultures and black crows. Bien, volvemos entonces a la clase, después de haber revisado este caso, que la verdad es que encuentro que aporta mucho para que nos situemos en el contexto de qué es y cómo se enfrenta una hernia diafragmática congénita, que no solamente va a afectar al recién nacido, sino también ahí provoca una crisis en la familia, no solamente en la madre, sino que en todo el entorno que va a rodear a este pequeño o pequeña. Deben tomar en cuenta ustedes una situación con esto, que los padres atraviesan, en estos casos, siempre cuando hay una hospitalización en un recién nacido, atraviesan una crisis emocional importante, en donde también es labor de nosotros ser empáticos, tener un acompañamiento y además otorgar la intimidad necesaria para que el núcleo familiar pueda procesar esto. Nosotros, en nuestro rol, únicamente no tratamos el cuidado del recién nacido centrándonos en la patología. Siempre hay algo más,
y es importante también tomar en cuenta que tenemos un enfoque multidisciplinario donde los servicios públicos, sobre todo, bueno, y los privados también, debe existir un soporte y un continuo acompañamiento de los padres que están atravesando por una crisis al tener a su hijo o hija hospitalizada e incluso de manera posterior, ¿ya? Y también para los padres que atraviesan por el evento de el duelo perinatal, donde también está descrito por la doctora Claver que hay 5 etapas del duelo, ¿ya? Donde es importante que nosotros como profesionales podamos interiorizar y conocer qué ocurre en cada una de esas etapas para poder otorgar, ¿cierto? Ser empáticos y poder otorgar el acompañamiento y tener una reacción oportuna frente a lo que pasa. ¿Ya? No es que nosotros como profesionales no nos sensibilicemos o tengamos un corazón de hielo frente a estas cosas, pero es importante que mantengamos un equilibrio para poder dar también a los padres el acompañamiento oportuno, la empatía y lograr, en cierta forma, tener un soporte y una contención frente a esa crisis importante que están atravesando. Bien, les dejo la bibliografía, que es obligatoria, que es Neonatología Tapia, que es el libro, digamos, la columna vertebral de esta cátedra, donde les recomiendo que lean obligatoriamente el capítulo 65 y las guías nacionales de neonatología, que están publicadas por el MinSal y que son las que siempre relatamos como lectura obligatoria correspondiente al capítulo relacionado a cada clase. Bien, antes de terminar, me gustaría escuchar a ustedes qué les pareció el video, si lo lograron ver bien. La escucho. Sí, profe, se logró ver bien. Bastante emotivo en realidad ver la parte desde los papás, cómo lo ven ellos. Interesante. Se dan cuenta que nosotros como profesionales ahí, bueno, en este caso, los profesionales que atendieron, digamos, a Francisca, obviamente tenemos un rol sumamente importante, no solamente en el tratamiento de ese recién nacido, sino que un valor importante para la familia. Entonces es importante que se sitúen en ese caso y que sepan que esto, digamos, también tiene de dulce y a graso. Tenemos estos casos donde hay una resolución exitosa, donde hay alegría después para una familia, pero también tenemos el caso de los recién nacidos que fallecen, donde la familia atraviesa por este duelo perinatal que es sumamente importante. Bien, Pelusa coloca ahí en el chat que es emocionante el caso, dice. Bien, me alegra lograr tocar una fibra de ustedes para que se sensibilicen un poquito más y que sepan que, bueno, mi rol, además de entregar el contenido y la información para que ustedes vayan conociendo el caso, pero también es aportar así ese granito para que ustedes le vayan agarrando el gusto a la neonatología y que vean la importancia y la sensibilidad que hay que tener para trabajar con recién nacidos. Me gustaría escuchar a ver si alguien tiene alguna otra opinión o la quiere dejar en el chat antes de dar por terminada la clase. ¿Qué les pareció el caso de Francisca? Si lograron ver bien el video. Ya tuve la reacción de Javiera, escribió Pelusa. Profe, ¿podría subirlo al aula también? ¿El video, Constanza? La grabación completa va a quedar en el aula, ¿ya? No, el video también aparte. Ya, voy a intentar compartir el link, ¿ya? O por eso sí, igual sería bueno. Ya. Gracias, profe. Bueno, chicas, entonces yo doy por terminada la clase. No sé si tienen alguna duda. Profe, yo estaba escribiendo en el computador y me faltaron solamente algunas cosas. ¿Cuándo va a subir esta grabación al aula? Ah, hoy la subo, Ah, ¿ya? ya, Así ya, que estupendo. en la Muchas tarde, gracias. en la tarde noche ustedes ya la pueden tener para revisarla. Ya, perfecto. Gracias. Bien, ¿hay alguna otra duda, chicas? ¿No? No, profe, pero al momento que haya que estudiarlo para un certamen, ¿uno le podría consultar alguna duda o algo? Si es Sí, que... está el foro del aula virtual.
para que puedan plantear sus dudas